Y ahora, sin más, hermanos, quiero que se pongan de pie para que me acompañen a leer la palabra de Dios, que yo sé que va a ser edificante para nosotros hoy, porque la palabra de Dios nunca retorna a Él vacía, sino que hace en nosotros la obra para la que Él la ha enviado. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versos 1 al 17. Santo es el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 12, versos 1 al 17. Y vamos a leer. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Alabado sea el Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo quiero de verdad hacer el enfoque de este mensaje y voy a señalar algunas cosas, pero quiero leer solamente el primer verso de nuestra promesa. Y como cuando prediqué el domingo pasado, hacía referencia a que este primer verso involucra o envuelve la condición, la condicionante que Dios nos pone como congregación en este año para darnos esto que ha prometido. Dice: si tan solo el verso 1, prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración. Hermanos, si este
ha de ser, como de hecho el Señor lo ha dicho, año de esperanza para ti, para mí, año de esperanza para nosotros como congregación, tiene que estar todo cimentado en la oración. De verdad hay un énfasis especial en el que nosotros tenemos que hacer en este año, en la oración. De hecho, el año pasado no hicimos un programa como acostumbramos cada par de años de estas campañas congregacionales, ¿verdad? Y Dios está moviendo mi corazón a que este año hagamos 40 días de oración. Y pronto, en los primeros meses. De hecho, he pensado en hacer 2 campañas este año con este tema de esperanza, y una de ellas es 40 días de oración. Hermanos, porque como he dicho y como predicamos la semana pasada, nuestra esperanza está cimentada en Jesús. Y es a través de la oración como nosotros mantenemos una comunión íntima con Él, le conocemos y nos presentamos tal cual somos delante de Él. Es por medio de la oración donde nos rendimos delante de su presencia y donde buscamos en Él la dirección que necesitamos. Porque, hermanos, año de esperanza, sabiendo que nosotros tenemos y luchamos con tantas cosas, luchamos con nuestras propias obstáculos, con nuestras propias concupiscencias, pero luchamos con un enemigo que tenemos declarado, que no se va a quedar tranquilo y que va a tratar, como decía hoy la persona que dirigía, de desmentir la verdad que Dios ya ha dicho. Él es el padre de mentira, pero Dios es el Dios de toda verdad. Y tenemos que entender que una vez que el propósito de Dios se establece en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia, de una congregación, puede venir adversidad y persecución. Y en este texto que nosotros leímos en esta mañana en el libro de los Hechos, hermano, yo quiero que pongamos en justa perspectiva cuál era la situación de esa iglesia de ese tiempo, para que nosotros entendamos cómo aún en medio de la adversidad el propósito de Dios es establecido y cómo tú y yo debemos actuar. Y en eso es que quiero que pongas tu atención en esta mañana. Hermanos, porque no era fácil. Uno creía o que pudiera creer que estando estos hombres de Dios, los apóstoles que estuvieron caminando con Jesús, aquellos que leímos en el libro de los Hechos en principio, que aún por donde pasaba su sombra, sanaba a los enfermos, llenos de poder, del reconocimiento. Hombres y mujeres que en el primer discurso de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. Y nosotros tendemos a pensar, porque así somos, de que estos eran hombres que no enfrentaban ninguna adversidad y que para ellos, imagínense, tenían superpoderes. No tenían que luchar contra las mismas cosas que tú y yo luchamos hoy. Y yo te voy a decir que eso no es así. Es más, yo creo que todavía peores. Hermanos, y en este mismo texto que leímos, vimos cómo Herodes se propuso, hermanos, perseguir a la iglesia. Y empezó, dice, primero echó a mano de algunos cristianos. Así empieza el relato. Echó mano de ellos y los maltrató. Pero luego mató a Santiago. Y entonces ya nosotros pensamos, espérate, ya la cosa se está poniendo seria. A uno de los apóstoles lo asesinó. Y entonces, por ahí se cae eso que nosotros estábamos pensando de que no tenían que enfrentar una adversidad. Pero no solo eso, como vio que a los judíos les gustó lo que él hizo con Santiago, dijo, no, pues espérate, es con apóstoles. Entonces dice que apresó también a Pedro. Hermanos, si vemos cómo el Señor tiene cuidado de todo, que coincidió esto con la fiesta de la Pascua. Y entonces como que Él decidió, bueno, cuando pase esto, entonces tal día
que pasado la Pascua voy a sacar a Pedro al pueblo. ¿Pero para qué? Para hacer lo mismo que había hecho con Santiago, porque eso le había gustado a los judíos. Lo único que esperaban era que pasara la Pascua para enjuiciarlo. Hermanos, y yo quiero que usted me diga, ¿es esa una situación fácil? Yo sé que aquí hay muchas personas que están pasando por situaciones apremiantes y difíciles. Yo sé que muchos de nosotros estamos enfrentando adversidades. Y yo sé que para cada uno de nosotros, nuestra prueba, solamente nosotros la entendemos. Y hasta decimos, claro, porque no es tu prueba. Ahora, hermanos, yo quiero saber a cuántos de ustedes le están dando un par de horas para enjuiciarlo y matarlo. Yo quiero que tengamos una perspectiva clara de la persecución y de la adversidad que estaban enfrentando estos hombres de Dios. ¿Y cómo eran ellos en medio de esas dificultades sostenidos en esperanza? ¿Cómo es posible estar sostenidos en esperanza y hacer y servir y amar aún en medio de dificultades como esta? Yo creo que la clave está en los primeros versos y se repite en el texto, pero donde dice que mientras todo esto pasaba, le habían echado mano a algunos hermanos, habían matado a Santiago y habían apresado a Pedro. Mientras todo esto pasaba, dice la palabra de Dios que la iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia oraba fervientemente por él. Hermanos, si yo quiero hacer un paréntesis aquí, no sé si está en mi bosquejo, pero creo que es mi deber como pastor dar esta enseñanza en este momento. Hermanos, yo creo en la oración congregacional. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tiene nuestros devocionales y nuestros tiempos a solas con el Señor, donde nosotros podemos derramar nuestros corazones y presentar delante de Él todas las cosas. Hermano, al final, Él sabe de qué cosa tú y yo tenemos necesidad aún antes de que se la presentemos. Y entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el punto de orar? Es estar cerca de Él, es humillarnos delante de Él y es recordarle que en Él está nuestra esperanza. Y por eso, hermanos, como familia tenemos que aprender a confiar el uno y el otro de la oración que se hace aquí en este altar. Están amarradas muchas de nuestras bendiciones. Y yo quiero motivarte, hermanos, a que seas abierto con tus necesidades y las presentes para que sean puestas delante de Dios en oración en esta casa y en este lugar. Muchas veces hay personas que bajo una falsa humildad no comparten sus necesidades con la iglesia. Hermanos, si yo quiero hoy desenmascarar al enemigo y decirte, lo estás haciendo mal, eso es orgullo, eso no es humildad, eso es orgullo. Cuando tú haces eso, estás diciendo, no los necesito. Y me motivé a incluir esto hoy, el jueves, cuando predicó el pastor Jorge Davis, un tremendo mensaje. Si no pudo estar aquí usted el jueves, busque la transmisión y véalo. Y nos hizo un desafío. Y en medio de ese desafío, él dijo, ¿saben qué, hermanos? Yo los necesito. Y dijo, y también estoy aquí para cuando tú me necesites. Y no es si tú me necesitas, es para cuando me necesites, porque me vas a necesitar.
Y cuando tú no compartes con la iglesia tus necesidades, lo que estás haciendo es un orgulloso. Porque tú no fuiste hecho para estar solo, sino que Dios te ha dado una comunidad, una familia de fe, para que juntos se interceda delante de Él. Y yo he querido dar ejemplo de eso. Hermanos, cuando mi esposa enfermó en los primeros días de este año, yo escribí en el grupo de la iglesia. Y otro diría, pero ¿para qué el pastor escribe ahí si eso es una situación de ellos como familia? ¿Por qué? Porque yo no estoy llamado a cargar solo con mis situaciones. Yo soy miembro de una iglesia. Dios me ha dado una familia y esa familia intercede por mí y está al cuidado de mí. Pero de mí porque soy el pastor. No, hermano, de cualquier hermano de la congregación. Cuando yo escribí ahí, lo hice no como pastor, lo hice como un hermano de la iglesia que necesita a su iglesia. Y soy bendecido, hermanos. Yo sé que esas oraciones son las que sostuvieron. Y sí, también las llamadas y las visitas me hicieron bien. Sí, hermanos, y aún hasta los aportes, porque lo quiero decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos quedarnos solos con nuestras situaciones, lo que estamos siendo es orgulloso. Y miren, hermano, a mí me llevaron enciendo jugo de todo tipo y cosas ahí que yo creo que todavía en mi casa hay. Para mi esposa, para nosotros. Y saben, lo voy a decir también, quizá yo no tenía para comprar en ese momento esos jugos. No me da vergüenza. Yo me siento honrado de poder decir que el Señor tuvo cuidado de nosotros y de que Él ciertamente fue nuestro proveedor. Usó a algunos para eso. Hermanos, miren, en medio de esta situación, le voy a decir algo que quizás a un hombre le daría pena decir o vergüenza. Pero yo me sentí tan contento porque hubo una familia de la congregación que tuvo un cuidado con mi esposa de mandarle unas flores. Y fue el esposo, en representación de toda la familia, y yo puedo decir, es lo que digo que quizás daría vergüenza, que es la primera vez que yo puedo decir que otro hombre que no soy yo le regaló unas flores más bonitas que la que yo le he regalado a mi esposa. Y yo en vez de ponerme celoso, hermano, me sentí muy contento porque la vi recuperada desde que yo llegué a la casa. El semblante de ella para decirme, mira lo que me trajeron, mira esto, ya no era la que estaba muriéndose, sino que el rostro le cambió, la animaron. Y todo eso fue porque yo fui lo suficientemente inteligente en ese aspecto, perdónenme la falta de humildad, de pedir ayuda. Porque quizás esos hermanos, todos los que de alguna manera oraron, intercedieron, llamaron, visitaron, no hubieran podido hacerlo si yo no les expreso mi necesidad. Y yo simplemente dije, oren por mí, estoy pasando esta situación. Hermano, hagan eso. Hagan eso. Yo necesito que usted aprenda a hacer eso. Usted no sabe para cuántas personas nosotros no hemos estado ahí, porque no nos enteramos. Y después entonces se crea raíz de amargura en el corazón, porque nadie me llamó, nadie me visitó. Y tú no se lo dijiste a nadie. Entonces, hermano, miren, abran su corazón, compartan con nosotros sus necesidades, que en alguna ocasión se va a poder ayudar, y en otras solamente se va a poder orar, pero orar es más que suficiente. Y quiero cerrar ese paréntesis, porque en la situación más apremiante de Pedro, la iglesia estaba orando por él. Es más, y quiero reforzarlo, dije que cerraba el paréntesis, pero lo voy a reforzar con esto. En la situación más apremiante en la vida de Jesucristo, Él eligió a 2 o 3 y le dijo, vengan, oren por mí. Ahora yo quiero que me levanten la mano aquí, ¿quién se considera ser más que Jesucristo? Y si Jesucristo necesitó que otros oraran por Él, ¿qué te hace pensar que tú no necesitas
que otros oren por ti. Es más, Jesús cuando descendió y lo encontró durmiendo, dijo, ven acá, pero yo estaba contando con que ustedes estaban orando. No han podido orar, ni siquiera una hora. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros a ser como Jesús y a compartir con otros. Sí estaba en mi bosquejo, así que no es un tiempo perdido. Aquí lo veo. Hermanos, pero en medio de esa situación, la iglesia estaba intercediendo fervientemente por Pedro. Y las condiciones de seguridad que le impusieron en la cárcel eran extremas. Hermanos, si usted pudo leer con detenimiento, pudo ver que habían al menos 16 soldados asignados, dice 4 grupos de a 4 soldados. Que habían 2 amarrados con cadenas a él. Y que habían al menos 3 puntos de chequeo. ¿Usted lo pudo notar? Miren cómo era. 16 soldados, 2 amarrados a Pedro con cadena y 3 puntos adicionales de chequeo. Ciertamente para Pedro no había salida. Quiero decir eso y con énfasis, lo voy a repetir. Ciertamente para Pedro no había salida. ¿Por qué quiero hacer ese énfasis? Porque, hermano, porque hay muchos aquí que entienden, sí, a Pedro, sí, pero para mí no hay salida. Para mí ya no hay nada que se puede hacer. Ya yo lo he intentado todo. Ay, pastor, si usted supiera, ya a mí solo me queda morir. Para Pedro ciertamente no había salida en lo natural. Y ese es el punto en el que yo quiero que tú enfoques tu mirada y pongas tu esperanza hoy. Porque cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones sin salidas en nuestras vidas. Y yo quiero que nosotros aprendamos de estos hombres cómo actuaban. ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúas tú cuando te encuentras en una situación sin salida? ¿Saben lo que hizo Pedro? Se durmió. A nosotros lo primero que nos pasa es que se nos quita el sueño. Digo, perdón si yo hablo por ustedes, entonces voy a hablar por mí. Usted fácilmente, 1 de la mañana, 2, me puede hablar. Si yo tengo problemas, tranquilo, a las 2 hablamos, usted me puede, tranquilo. Lo primero que a nosotros se nos quita el sueño. Y Pedro se durmió, confiado. Hermanos, la iglesia estaba fervientemente orando por él. Y él estaba confiando en su esperanza, que era Cristo. Primero en que sabía que si lo mataban, como a Santiago, estaba completa su esperanza en el Señor. Y segundo también que el Señor le había dicho que él iba a morir viejo y todavía él no era viejo. Así que él podía estar tranquilo. ¿Qué te ha dicho a ti el Señor que te puede sostener en medio de la adversidad? Porque el Señor te ha dicho pensamientos de bienestar y no de calamidad. Si no ves el bienestar en tu vida ahora, entonces todavía no se ha acabado. Porque Él no miente. Y si se acabara ahora, entonces estás haciendo a Dios mentiroso. Y no es el final. Pon tu esperanza en Él. Por eso es que quiero resaltar el escape sobrenatural. No había salida en lo natural. Pero hubo un escape sobrenatural provisto por Dios. El ángel milagrosamente trajo la provisión de todo lo que necesitaba Pedro. ¿Qué estás tú necesitando? Yo brevemente quiero resaltar 5 cosas que el ángel hizo por Pedro, para que quizás tú hagas una lista de lo que tú quieres que el ángel que Dios envíe haga por ti. Número 1, iluminó el camino. Dijo que esas cárceles eran oscuras, ¿verdad? Y dice que hubo una gran luz en la cárcel.
En segundo lugar, lo animó. Pedro estaba durmiendo y dice que él lo golpeó en el costado y le dijo, levántate, levántate. ¿Cuántos están tirados en el piso hoy que necesitan un toque que le diga, levántate? Dios te dice, levántate. En tercer lugar, rompió las cadenas. A los muchachos no les gusta que yo cante cuando estoy predicando. Pero yo no puedo hablar de eso sin pensar en un corito que cantábamos aquí que dice, Cristo rompe. Oh. Rompe las... Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Hermanos, ¿cuáles son las cadenas que están deteniendo el propósito de Dios en tu vida? Levántate porque hoy son rotas en el nombre de Jesús. Levántate porque hoy son rotas en el nombre de Jesús. Cuarta cosa que el ángel hizo por él, y los estoy diciendo rápido porque no son la parte central del mensaje. Solamente quise enumerarlas para que tú pudieras identificarlas. La cuarta cosa es que le dio dirección e instrucción. Hermanos, el ángel le dijo, levántate. Después le dijo, cíñete y ponte los calzados. Después le dijo, ponte el abrigo, que para afuera que vamos. Después le dijo, vamos por aquí, vamos por allá. Y fue guiándolo a cada paso, fue dándole la dirección y las instrucciones que él necesitaba. Hermanos, muchas veces tú y yo necesitamos de Dios dirección e instrucción. De verdad, mira, lo único que yo necesito de Dios para tener paz es dirección e instrucción. Porque cuando Dios me dice, mira, vete por aquí y hazlo así, ¿ya? Yo lo único que tengo es que obedecer. Porque yo sé que Él va a cumplir su propósito en mí. Dirección e instrucción. Y por último, hermano, porque a veces nosotros nos sorprendemos, vamos a un supermercado y vemos eso de las puertas automáticas, no deja de sorprendernos, eso es como tan chévere, ¿verdad? Y creemos que la tecnología se ha avanzado, pero ya aquí en el libro de los Hechos, ¿o no? Si usted busca en el griego este texto, va a ver que la palabra que utilizó para esto es automaté. No sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Que es de donde nosotros sacamos la palabra automático. Porque dice la palabra de Dios que delante de ellos, sin nadie ponerle la mano, la puerta de hierro que daba a la calle se abrió sola delante de ellos. Hermanos, y yo quiero decir que hay un ángel abriendo puertas delante de ti hoy. Y yo no estoy aquí profetizando, queriendo aparentar y decirte cosas que no soy. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Y yo estoy viendo que cuando una iglesia ora, el Señor abre automáticamente puertas delante de sus hijos. Y por esas puertas, Pedro salió a la calle. Ahora, hermanos, yo quiero traer a tu atención que Pedro no es ni mejor ni peor que nosotros. A veces nosotros juzgamos a estos hombres de Dios porque están en la Biblia y no se pueden defender. Y no nos vemos nosotros mismos reflejados en ellos, que es el propósito. Porque muchas veces nosotros estamos orando por cosas y la razón por la que nos sorprendemos al recibirla es porque en realidad no estamos creyéndolas. Hermano, hay una gran diferencia y eso, si hacemos los 40 días de oración, lo vamos a hablar. Hay una gran diferencia entre orar y creer lo que estás orando. Yo quiero que como iglesia nosotros oremos y creamos. Oremos y creamos, porque para el que cree, todo es posible. Pedro estaba viviendo esto y a todo esto él creía que era una visión.
O sea, él no sabía que lo que estaba pasando, recuerden que él estaba durmiendo, que lo que estaba pasando era la realidad, sino que era una visión. Y ya yo me imagino, o por lo menos eso me pasa a mí. Miren, yo como pastor, fácilmente si usted se junta conmigo en una semana en que yo voy a predicar, usted termina en mi prédica. Porque como pastor yo vivo buscando cosas que Dios me está hablando. El Señor me quiere enseñar esto. Y yo me imagino a Pedro tratando de identificar en esta visión que él creía que estaba teniendo, que Dios le estaba enseñando. Hasta que finalmente se dio cuenta de que Dios había hecho el milagro de libertarlo. Tú y yo tenemos que tener fe en lo que esperamos, para que esta esperanza produzca en nosotros aquello que Dios ha puesto y el propósito que Dios ha puesto para nuestras vidas. Pedro se da cuenta y entonces ya llegó a un punto donde está en la calle que él conoce, donde él sabe lo que tiene que hacer, porque Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer y después te va a dejar que tú hagas lo que Él te ha capacitado a hacer. Dios me da su palabra y su revelación. Yo tengo y puedo decir, no, yo no voy a predicar hoy. Yo puedo hacerlo. Pero a mí me toca ser obediente al propósito. ¿Cuál es la parte de Él? Hablarme. Porque nada de esto lo sé yo, sino que Él se me revela a través de su palabra. Entonces Dios hace la parte que a Él le corresponde hacer y permite que tú hagas la que a ti te corresponde. Entonces Pedro va a la casa donde estaban reunidos. Hermano, ¿ustedes saben qué es lo maravilloso? Que todavía en ese momento estaban reunidos orando por Pedro. Entonces mientras Pedro podía hasta dormirse, la iglesia permanecía orando. Por eso es que es necesario ese grupo de valientes que en horarios específicos y que hacen jornadas especiales de oración, orando por toda la iglesia. Y a veces nosotros tranquilos durmiendo en nuestra casa y ellos fajados orando por nosotros. Gracias, hermanos. Los honro y los bendigo. Y no se apuren que no soy yo que le pago. Él viene pronto y con retribución, con justa retribución. Hermanos, pero cuando llega allí, quiero señalar, yo había predicado una vez de este texto y dije esto, por eso no me voy a detener mucho. Pero la actitud de esta joven, Rode, estaban tan sorprendidas, estaban orando fervientemente por Pedro para que Dios lo libertara. Y se le acerca Pedro, que Dios lo libertó. Y Rode casi rueda. La emoción fue tanta que se fue dando gritos que Pedro está ahí, que Pedro está ahí. No le abre la puerta y Pedro loco que le abran porque buscándolo para matarlo. Se ha escapado de una cárcel. Y él ahí llamando, tum, tum, tum. Y no le abren la puerta. Pero todavía aquellos que están tan espirituales orando, cuando ella le dice, ustedes están orando, ¿verdad? Que Pedro, pues Pedro está en la puerta. Le dicen, tú estás loca. Hermanos, y voy a decir esto con mucho respeto, pero a veces hay que ser medio loco para recibir de Dios los grandes milagros y portentos. De verdad, miren, yo tengo un amigo que conocí, no voy a decir el nombre por respeto, por la expresión que voy a usar, y salimos a cenar con él y de todo. Yo dije, es un loco. A mi esposa le dije, es un loco. Y ese loco anda llenando los estadios ahora y todo el mundo buscando lo de lo que Dios está haciendo en su vida. Y desde esa primera cena, yo sabía que lo que Dios le estaba dando era especial. Porque a veces para tú creer lo imposible, tienes que despojarte de lo que naturalmente es posible. Por eso es que a las cosas espirituales, al hombre natural, le parecen locura. En ese sentido, digo lo de loco, ¿verdad? No como una falta de respeto.
Y esta joven no abrió la puerta. Ellos aún orando por recibir lo que Dios ya había provisto, al escucharla, le dijeron, estás loca. Iglesia, una de las cosas que Dios quiere en este tiempo trabajar en nosotros es que tú y yo podamos actuar contrarios a nuestra naturaleza, eso es negarnos a nosotros mismos, y empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios para que podamos tener paz. Ahora sí empezamos como en lo que yo quiero del mensaje. Lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo, amada iglesia, y lo que Él quiere trabajar es que aprendamos a actuar contrarios a nuestra propia naturaleza, de manera de que podamos empezar a vivir en lo sobrenatural que Él tiene para nosotros, a fin de que tengamos paz. Miren, esta semana yo tuve el privilegio de ir a orar a la casa del pastor Jorge Reynoso. Yo sé que la iglesia está orando. Muchos me preguntan siempre, yo me mantengo en contacto con la familia, pero esta semana tuve el privilegio de ir y visitarlos. Y hablé mucho rato con doña Jenny, oramos con ella, compartí una palabra de parte del Señor, de esperanza obviamente. Y ella, que fue muy sincera y que nos contó de lo difícil que está siendo esta situación, ¿verdad? No puedo entrar en detalles, pero ella fue muy abierta con todo lo que está aconteciendo y con su salud. Pero contó algo que yo quiero utilizar hoy en el mensaje. Yo le dije que si me junto con alguien en una semana, generalmente termina mi mensaje. Pero ella me contó que la invitaron a una casa muy bonita en la playa, donde había un río que desembocaba en el mar, que ella llegó y se sentó en una terraza de donde se apreciaba el río y el mar, y vio cómo el río venía con furia todo el camino y entraba al mar, pero que llegaba un momento en que la marea subía y parecía como que era el mar que estaba entrando en el río, y luego de eso entonces una paz y las aguas tranquilas y calmadas. Y la persona dueña de la casa que lo invitó, cuando ella dijo, pero ¿y qué es esto tan extraño que yo estoy viendo? ¿Y este cambio? ¿Y qué pasó? Y él le dijo, eso es lo que se llama un remanso. Un remanso. Y yo, cuando llegué a mi casa, busqué en el diccionario. Porque de verdad uno habla de remanso y remanso de paz. Y ciertamente, de las múltiples definiciones que hay de remanso, hay una que dice de la siguiente manera, en términos de ríos y mares, que dice que los remansos o el remanso es aquello que se provoca cuando aguas violentas vienen descendiendo y se encuentran con el oleaje y la mareada del mar, que le hace una contracorriente y provoca un espacio de tranquilidad. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, yo entendí que cuando vienen todas esas corrientes de agua, hermanos, tratando de destruirnos, cuando viene esa fuerza impetuosa del agua encima de tu vida, lo que Dios está esperando para darte paz es que tú actúes contrario a lo que naturalmente tú debes hacer. Lo normal cuando vienen problemas es que tú te entristezcas. Dios quiere que tú muestres gozo. Lo normal cuando vienen adversidades es que tú te desanimes.
Dios quiere que tú te muestres esperanzado en Él. Lo normal cuando vienen adversidades es que tú no quieras servir. Dios quiere que tú sacrifiques alabanza a Él y le sirvas. Lo normal cuando vienen adversidades es que tú te sientas solo. Dios quiere que tú busques la familia que Él te ha dado. Lo normal cuando vienen adversidades es que tú abandones. Dios quiere que tú te sostengas como viendo al invisible. Ve contra la corriente, ve contra la corriente. Forma un remanso, provoca el remanso en tu vida. Miren, hermanos, en el año 2012, iniciando el año como ahora, ese fue el año en que la promesa fue: haré maravillas en medio de ustedes y los demás pueblos se dirán, porque será cosa tremenda lo que yo haré. ¿Recuerdan esa promesa? Pero quiero ambientarles un poquito para que vean cómo el enemigo una y otra vez hace lo mismo. Que Él no es creativo, Él no es creador. Y somos nosotros los que tenemos que ir madurando y pareciéndonos más a Cristo en nuestro accionar. Ese 2012, nosotros veníamos del 2011, donde después de la situación con el concierto de Koalo, quedamos con una deuda de $1 millón. Y un grupo de personas, oigan bien, de hermanos de la congregación hicieron un pacto, un sacrificio, un compromiso y acordaron que además de sus diezmos, de sus ofrendas, ellos iban a dar adicional para cubrir eso. Estábamos planificando hacer actividades de captación de fondos. El objetivo era pagar esa deuda a la mayor brevedad y Dios lo hizo. En un año y algo pagamos esa deuda. Se le parece un poco a expansión, ¿verdad? Ustedes van a ver. Y empezando el año, y yo le he pedido permiso, porque a los demás que he hecho referencia hoy no los he mencionado por su nombre porque no le pedí permiso, pero yo hablé con el pastor Rubén y le pedí permiso para utilizar esto en mi mensaje hoy. Y una de esas personas que hizo ese compromiso y que se apareció en mi casa y dijo: pastor, no se apure, cuente con nosotros y yo voy a dar tanto mensual, además de mi diezmo y mi ofrenda, como aporte, y Dios nos va a sacar de esta, hicimos lo que Dios quiso que hiciéramos y Él se va a glorificar. Y en los primeros días de enero yo vengo y comparto esta palabra, creyéndole a Dios, hermano, porque no hay otra manera que en una situación como esa yo venga y diga de maravillas y cosa tremenda. Y entonces en los primeros días de enero, Rubén me llama y me dice: pastor, me acaban de cancelar en el trabajo. Y cuando yo terminé de hablar con Rubén, yo fui llorando delante del Señor. Y fui llorando, no, hermanos, por pena. Yo fui llorando porque sentía que Dios me había fallado. Yo tengo que ser honesto y transparente aquí. Yo fui llorando delante del Señor porque sentía que había fallado. Yo le dije: Señor, tú me pones a decir que tú vas a hacer maravilla y que tú vas a hacer cosas tremendas, y yo te he creído. Y me paro delante de la iglesia y declaro la palabra que tú me has dado. Y entonces un joven comprometido con esta situación que estamos viviendo ahora, que es el milagro que necesitamos, y se queda sin trabajo. Hermanos, fueron momentos dolorosos para mí y que buscaban desanimarme y desesperanzarme. Rubén no duró un mes sin trabajo. Y hoy nosotros podemos decir gracias a Dios, porque si se hubiera quedado en ese otro trabajo todavía estaría en lo mismo. Y en este nuevo trabajo Dios lo ha bendecido grandemente y ha podido escalar profesionalmente. Pero ¿por qué digo esto? Porque en este año
Estamos en una situación similar, expansión. Dios hizo un milagro tremendo, trajo provisión, se invirtieron en poco tiempo millones de pesos, pero nosotros quedamos con una deuda de 1.100.000 pesos. Por eso yo lo dije desde el principio, tenemos 3 etapas de expansión, la corta, la mediana y la larga, de largo plazo. Y en este año igual el propósito principal, hay captación de fondos y hay que pagar esa deuda y salir de eso para pasar a la tercera fase de comprar ese local. Todo similar, y en los primeros 10 días de este año, ya van 3 personas que hablan conmigo y me dicen que han perdido su trabajo. Pero no 3 personas, 3 personas que diezman fielmente, 3 personas que tienen compromisos de expansión fielmente y 3 personas que están involucrados en el servicio en la iglesia. ¿Se le parece, verdad? Pero hay algo diferente. Y es lo que yo quiero enfocar y traer a tu vida hoy. Yo tengo que ser diferente. Yo no puedo venir delante de Dios llorando, pensando que Dios me ha fallado. Porque una y otra vez Él ha obrado de manera sobrenatural en beneficio nuestro, abriendo puertas delante de nosotros. Y hoy yo vengo humillado delante de Él, la iglesia puesta en oración, porque eso nunca puede faltar, pero yo vengo diciendo, Señor, muéstranos lo que tú quieres enseñarnos, porque yo sé que para esas 3 personas y para muchas más, tú vas a abrir puertas grandes de bendición sobre su vida, que ellos no tendrán que tocar, porque Pedro no tocó la puerta de hierro, se abrió delante de ellos, y que tú lo bendecirás grandemente. La perspectiva tiene que cambiar. Nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que ciertamente creer que este año es de esperanza. Y sabiendo que Él ha sido fiel, que fiel es el que prometió, fiel también el que lo hará. El Salmo 42, 5, 7 y 8. Quiero leerlos intercalados, esos versículos. Salmo 42, versos 5, 7 y 8. Dicen lo siguiente: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. 42:7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Hermano, vienen en pareja. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día, ¿cuántos creen que resplandecerá como el mediodía, como dice la palabra? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, mi actitud tiene que ser diferente. Yo quiero orar más. Yo quiero descansar en lo sobrenatural de Dios. Yo no quiero las aguas violentas. Yo quiero que Él me conforte junto a aguas de reposo. Las situaciones difíciles en lo natural a mí me han enseñado a refugiarme en Dios. Yo no soy el mismo. Él me ha respaldado. Él me ha usado. Y Él me ha rescatado. Y yo quiero en esta mañana hacer un ejercicio que parecería loco para algunos, pero le dije que sea un poco loco. Y saben, en situaciones demasiado difíciles para mí, como cuando ya yo no sé qué más hacer ni qué decir, ha sido las ocasiones en que he dado los saltos más grandes de fe en Dios.
Recuerdo una ocasión que una pareja de la congregación me dijo que habían diagnosticado que su hijo era sordo y me enseñaron los estudios y me enseñaron todo. Y en ese momento ya, ¿qué uno dice? Y Dios me dice, no, dile que no es sordo y ora por él. Y oré por él y soplé en su oído. Y el niño no es sordo. No estoy diciendo que fue porque yo oré. Fue Dios que lo hizo. Pero yo le creí a Dios cuando me sentí impotente. Después otra pareja también, el mismo caso. Y el niño no estaba aquí, pero estaba la pareja. Y dije, no necesito que el niño esté aquí. Vengan, déjenme orar por ustedes. En esta hora yo declaro que su hijo no es sordo. Y cayeron ahí. Y el hijo no es sordo. No es porque yo oré, hermano. Quítele esa parte. Es porque Dios lo hizo. La parte por la que lo menciono es porque yo le tuve que creer a Dios porque no tenía otra manera de creer. Algunos vieron una situación que teníamos de una niña con leucemia. Y es que en mi casa yo le dije a mi esposa, yo le dije que Dios me ha dicho que no. Y yo sé que en lo natural yo no puedo estar creando la expectativa a esa familia. Pero cuando fui a orar por ella, yo fui con el propósito de no vaya a decir nada que cree expectativa. Pero cuando estuve allá, Dios me dijo que le dijera a la mamá, le dije, mira, yo siento de Dios que tu hija se va a sanar. Y llegaron los estudios, la niña limpia. Dios lo hizo. Lo único que quiero que resaltar es que yo me atreví a creerle a Dios. No es que yo haya orado o no, yo sé que todos ustedes oraron y Dios los escuchó. Pero hay necesidad en nosotros de saber que nosotros llegamos hasta aquí y que cuando nosotros ya decimos no podemos más, no vamos más, ahí es que tenemos que creer más en Dios. Y Dios me ha dicho hoy que ore por lo sobrenatural de Él en esta casa. Y yo quiero hacer eso. El año de esperanza comienza con la oración. Si tú prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, Él siempre va a hacer su parte.